Buenas tardes. Hoy queremos darles a conocer sobre genética. Somos estudiantes de la Corporación Universitaria Iberoamericana de Psicología Virtual. Mi nombre es Sharon Patiño Castro y mis compañeras son Vivian Lice Otero, Tubis Amaya Vega, Karen Rojas Molina y María Yasmín Blanco. Introducción. La genética es la rama de la biología que estudia la herencia y la variación de los organismos, desde cómo se transmiten los rasgos entre generaciones hasta cómo la información genética influye en la biología y la evolución. Para poder entender qué es la genética, vayamos al interior de una célula con núcleo o también llamadas células eucariotas, que es nuestra unidad de estructura en el cuerpo, las cuales estamos formados los seres humanos. Las plantas y los animales también están constituidas por un gran número de células eucariotas. Como podemos observar, en la célula tiene una región en el centro llamada núcleo, y dentro de él se encuentra nuestra información de cómo seremos estructurados y cómo vamos a funcionar. En el citoplasma de la célula también hay mitocondrias, las cuales también tienen ADN. Es decir, que en estos dos sitios, sobre todo en el núcleo, están nuestras instrucciones de qué características físicas tendremos, como por ejemplo el color de ojos, color de piel, la estatura, entre otras, y también cómo se darán nuestras reacciones metabólicas. El ADN está empaquetado en moléculas largas llamadas cromosomas, las cuales están separadas entre sí. Cada especie tiene una cantidad definida de cromosomas. Las de nosotros los humanos tiene 23 pares. Entonces la genética estudia esta información y la finalidad del ADN es estudiar cómo serán nuestras proteínas que forman el cuerpo y le dan funcionalidad. También estudia cómo se llega a la fabricación de proteínas. La genética divide el ADN por conveniencia, por así decirlo, en unidades llamadas genes y las define como porciones de ADN que son capaces de tener la información para la creación de una proteína. Empecemos hablando un poco de qué es el ARN y el ADN. Son dos moléculas muy importantes que contienen la información necesaria para que las células funcionen correctamente. ¿Qué es el ARN? El ARN o ácido ribonucleico es una molécula de una sola cadena hecha de bloques llamados nucleótidos que contienen una base que podría ser adenina, uracilo, citosina o guanina, un azúcar llamado ribosa y un grupo de fosfato. El ARN tiene un trabajo muy importante, llevar la información genética del ADN a los ribosomas de la célula, que son como fabrican dónde se producen las proteínas. Hay varios tipos de ARN, pero se podría decir que el más importante es el ARN mensajero, que es el que lleva las instrucciones del ADN para hacer las proteínas. ¿Qué es el ADN? El ADN o ácido desoxirribonucleico es la molécula del interior de las células que contienen la información genética responsable del desarrollo y el funcionamiento de un organismo. Estas moléculas son el medio de transmisión de la información genética de una generación a la siguiente. La estructura del ADN es una hélice bicateriana unida por enlaces de hidrógeno débiles entre los pares de bases nucleotídicas, purínicas y pirimidínicas. Las purinas y las pirimidinas son tipos de compuestos químicos que tienen una estructura especial llamada aromática, es decir, tienen anillos de átomos de carbono que se mantienen estables de una manera particular. Estos compuestos son fundamentales porque forman la base nitrógena que se encuentra en el ADN y en el ARN. En las purinas encontramos la adenina, que es la que se empareja con timina en el ADN y con uracilo en el ARN. La guanina, que es la que se encarga con citosina tanto en el ADN como en el ARN. En las pirimidinas encontramos la citosina, que es la que se encarga con guanina en ambos, ADN y ARN. La timina, que solo se encuentra en el ADN y se empareja con adenina. Y por último, uracilo, que solo se encuentra en el ARN y se empareja con adenina. Hablaremos un poco de herencia y transmisión de genes. La herencia es el proceso en el que los genes se transmiten de los padres a los hijos a través del ADN, donde tenemos el genotipo, que es la información genética que un individuo hereda de sus padres, es decir, los genes que tiene. En el genotipo encontramos el ocigoto, que sus alelos son iguales, y el heterocigoto, que sus alelos son distintos. También tenemos el fenotipo, que es cuando vemos los rasgos visibles de un individuo, por ejemplo, si los ojos son marrones o azules. En el fenotipo encontramos el gen dominante, que son los genes que, como su palabra lo indica, predominan con los demás, y el gen recesivo, que son los genes pasivos. La epigenética estudia cómo factores como el ambiente, la dieta o el estrés pueden afectar la forma en que se activan o desactivan los genes sin cambiar el ADN.
Estos cambios ocurren mediante modificaciones químicas que no alteran la secuencia genética, pero sí pueden influir en la salud y características de una persona. Además, esos cambios pueden ser heredados, lo que significa que lo que experimentan los padres puede afectar a los hijos, aunque el ADN no cambie. Charles Darwin fue un científico naturalista inglés quien realizó sus viajes durante los años 1831 y 1836. Durante su viaje, Darwin observó cómo las variaciones entre especies y cómo éstas les permitían adaptarse a diferentes entornos. Charles una vez regresa y crea la teoría de la evolución conocida como la teoría de la evolución biológica por selección natural. Esta teoría se basa en la idea central de la selección natural, en la que las especies evolucionan a lo largo del tiempo como resultado de la variación genética y de aquellos rasgos que confieren a los individuos ventajas adaptativas en un entorno específico. Esta teoría se basa en 4 observaciones. La primera es la sobreproducción. Segunda, variación. Tercero, límites de crecimiento poblacional, lucha por la existencia. Cuarta, éxito reproductivo diferencial. Un ejemplo de esta teoría son los pinzones de las Islas Galápagos, donde Darwin observó diferentes especies de pinzones en las islas y descubrió que sus picos variaban en forma y tamaño según el tipo de alimento disponible en la isla. Por ejemplo, los pinzones de picos largos y delgados podían extraer néctar de las flores. Los pinzones con picos robustos podrían romper semillas duras. Esto demostraba cómo la selección natural favorece características que aumentan la probabilidad de supervivencia. Los pensadores que influyeron en la teoría de Charles Darwin fueron Alfred Russel Wallace, John Baptiste Lamarck, Thomas Malthus. La teoría de Darwin basada en la selección natural y la adaptación sigue siendo fundamental en la era moderna para ayudarnos a entender la vida en la Tierra. Algunas de las implicaciones más relevantes son, en medicina, entender la resistencia a antibióticos y el origen evolutivo de enfermedades. En la genética, analizar la diversidad biológica y el desarrollo de terapias basadas en mecanismos evolutivos. En biodiversidad, a diseñar estrategias de conservación ante el cambio climático, considerado como las especies se adaptan. En la tecnología, inspirar algoritmos de inteligencia artificial que imitan procesos de selección natural, ejemplos, algoritmos genéticos. En esencia, nos ayuda a interpretar el mundo como un sistema dinámico donde el cambio constante no es la excepción. ¿Sabías que todos los seres humanos compartimos el 99% de información genética? Esto quiere decir que los que nos hacen únicos depende tan solo de ese 0,1% restante de variante entre individuos de nuestras especies y determinan nuestras características físicas, fenotipos, así como las formas en las que corresponden a los factores ambientales. Entre ellas encontramos las alteraciones genéticas heredadas. Se transmiten de padres o hijos si uno de ellos porta mutaciones en su óvulo o esperma. Se encuentra en casi todas las células de su cuerpo o las personas a lo largo de su vida. Alteraciones genéticas adquiridas. Ocurre en una célula, luego pasan a cualquier otra célula que vienen de esa. Son una causa de mucho más común que el cáncer, que las mutaciones heredadas. ¿Cómo se involucra la variante genética en la evolución? La evolución es un proceso por el cual las poblaciones del organismo cambian a través de generaciones. Las variaciones genéticas son las causas de esos cambios. Estas variantes pueden surgir variaciones genéticas también llamadas mutaciones, o de uno de los procesos normales en el que el material genético se reordena a medida de que su célula se repara para dividirse, conocido como una recombinación genética. Enfermedades cromosómicas. Estas enfermedades pueden aparecer alteraciones en el número de cromosomas o en una estructura que puede involucrar la adición o pérdida de cromosomas heteroaneuploidías o a partes grandes del cromosoma. Ejemplo, incluye el síndrome de Down, que es causado por una copia adicional del cromosoma 21, y el síndrome del Turner, que ocurre cuando hay una falta completa o parcial de un cromosoma X de la mujer.
De esta relación entre la bioética, la genética y la psicología, podemos ver que se destacan varios dilemas éticos. Por ejemplo, la experimentación con material genético debe hacerse a través del consentimiento informado para garantizar la transparencia y la validez. Además, es fundamental salvaguardar a las poblaciones vulnerables para evitar la explotación en investigaciones genéticas. El avance de la genética ha permitido identificar algunos genes que podrían estar vinculados a rasgos psicológicos o trastornos mentales. Podemos cuestionar si es correcto usar información para anticipar el comportamiento o intervenir antes de que se manifiesten síntomas de patologías mentales, por ejemplo, esquizofrenia o depresión. Existe el riesgo de estigmatizar a las personas etiquetándolas como propensas a uno o más trastornos sin tener en cuenta el impacto que el entorno pueda tener en su desarrollo. La modificación genética se destaca en el avance de las tecnologías que logran intervenir genes vinculados a la inteligencia, la personalidad y la erradicación de ciertas enfermedades mentales. Por lo que se plantea una advertencia sobre los riesgos de incrementar la desigualdad social si el acceso a estas tecnologías quedare limitado por algunos grupos privilegiados con capacidad adquisitiva. El impacto de la manipulación genética en la sociedad plantea profundas consecuencias sociales en el comportamiento humano. Ante esta realidad, se hace urgente regular y prevenir el uso indebido de la genética en el ámbito de la psicología y la salud mental. Dicho esto, podemos concluir que la genética tiene el privilegio de ofrecer valiosa información sobre el comportamiento humano y es fundamental utilizar este conocimiento desde una perspectiva ética. También vemos que es necesario establecer normas que salvaguarden la dignidad, los derechos humanos, garantizando a su vez la presentación, la prevención de la discriminación genética y el abuso en este ámbito. Muchas gracias.